Em, bueno, no me podía pasar sin grabarles algo igual este es mi primer intento, nunca hice. Pero como tuvimos tanto paro, no pudieron ver estas cosas que son súper interesantes. El aparato gastrointestinal es algo súper importante y se toma mucho. Y que no lo puedan ver por culpa del paro es medio raro, un bajón. Así que vamos a, les muestro un poquito lo que tenemos que ver. Son pocos horas, son más o menos, pero son todos muy parecidos, es muy fácil. Y empezamos por el esófago. Esto es aparato gastrointestinal. Ustedes de anatomía saben muy bien de dónde llega y hasta dónde va, en dónde empieza y hasta dónde llega. Y el primer órgano que nosotros le prestamos atención es al esófago. Quizás al principio nosotros miramos la lengua también, porque cuando miramos tejido muscular estriado-esquelético no tenemos preparados de músculo estriado-esquelético, pero les mostramos el músculo de la lengua, que es estriado-esquelético, para que más o menos lo conozcan. Así que el primer órgano que vamos a ver nosotros en esta parte del segundo parcial es esófago. Es un órgano bastante sencillo, como casi todos los órganos que vamos a ver después. En general lo que tiene es varias capas, es un órgano, fíjense que es un órgano hueco y está compuesto por distintas capas que ustedes pueden ver desde acá, de acá mismo. Ven que tiene una capa que es bastante basófila, está bien, bastante basófila. Después viene acá un poco de acidófilo, un poco pálido, y acá también tenemos basófilo. Y después tenemos una zona acidófila intensa por acá afuera. Bueno, todos los que sean órganos gastrointestinales, el aparato gastrointestinal, van a estar compuestos por capas. Entonces podríamos empezar a ver las primeras capas. Les muestro. Acuérdense, en aparato respiratorio nosotros tenemos mucosa, submucosa, músculo cartilaginoso. En este caso es también parecido, sencillo. Tenemos una mucosa, una submucosa y una muscular externa o muscular propia. No sé cómo le dicen, depende de los libros, pero o es muscular externa o muscular propia. ¿Por qué se llama todo esto muscular externa? Porque generalmente pegado a la mucosa hay una capa muscular muy finita que se llama muscular de la mucosa. Así que hagan la diferencia entre muscular externa y el resto de las capas que son submucosa y mucosa. Acuérdense que las mucosas están formadas por el epitelio, la lámina propia y por ahí una muscular de la mucosa que lo divide de la submucosa. Ahora la vamos a buscar bien. Entonces vamos a ver lo primero que tenemos dentro de la submucosa. Lo primero que podemos ver es el epitelio. Fíjense, bastante claro, bastante obvio. A ver, paran. Muy bien, ahí está. Ven, claramente estratificado, el epitelio muy estratificado. Fíjense cómo forma pliegues, ¿no? Esto es importante tener en cuenta porque este órgano naturalmente se encuentra constantemente colapsado. O sea, esta luz que tenemos acá es una luz que podríamos decir que es una cavidad virtual, que solamente se hace real cuando pasa el bolo alimenticio y se estira. Acuérdense la situación, está posterior a la tráquea. Entonces miramos el epitelio, todo el epitelio que forma parte de la mucosa que está toda plegada, y todos esos pliegues, bien, así, perfecto. El epitelio tiene esta característica, es característica la cantidad de estratos que tiene, fíjese. Y acá arriba, obviamente, para saber qué tipo de epitelio es, tenemos que mirar la capa más apical. Fíjense, ahí ven, acá también, células que están como aplanadas, ¿no? Que parecen acá, más o menos, acá también. O sea, son más anchas que altas. Eso nos da la idea de que es un epitelio plano estratificado. Fíjense la cantidad de estrato que tiene. ¿Y por qué plano estratificado? Porque acá puede entrar un montón de porquerías. Uno puede comer un montón de cosas. A veces uno es muy ansioso y come mucho y come con cosas que pueden ser abrasivas y pueden dañar al órgano. Entonces está muy bien que esté bien protegido este órgano por un epitelio tan grueso, ¿no? Lógicamente debajo del epitelio nosotros encontramos, ven todo esto, este es tejido conectivo. Acá se termina el epitelio, acá viene la membrana basal y nos encontramos con la lámina propia, que es tejido conectivo.
lámina propia de la mucosa. Corion también le dicen, de la mucosa. Corion o lámina propia, todo esto, tejido conectivo, colágeno laxo con muchas células, puede haber fibroblastos, fibrocitos, más que nada fibroblastos, podemos encontrar células inflamatorias, linfocitos, neutrófilos, células de la sangre, todo metido acá, vasos sanguíneos, porque acuérdense que el epitelio no se encuentra irrigado, entonces el corion, o la lámina propia, cumple una gran función en nutrir a este epitelio. Lógicamente debajo de la lámina propia encontramos la muscular de la mucosa. Fíjense que nosotros seguimos por acá y ven que tenemos la lámina propia por acá, pero acá hay unos paquetes de músculo, ven, músculo liso, esto que hay acá, ¿no? Muy acidófilo. Ahora vamos a ir más de cerca y vamos a ver. Uy, estos preparados son geniales y a veces los colores engañan porque son colores muy buenos. Fíjense esta acidofilia, fíjense los núcleos estos al corte que parece que tienen todos la misma orientación, ven, están todos cortados en la misma orientación, todos muy ordenaditos, fíjense ahí, tic, 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 todos los núcleos en la misma orientación, cortados, parece, esto yo sé, les digo, son músculos que está corriendo paralelo en dirección al órgano, o sea que corren en misma dirección al órgano. Entonces si nosotros cortamos el esófago en corte transversal, lógicamente los núcleos también quedan cortados en corte transversal, la célula muscular está cortada en corte transversal. Así que esto es un poquito más de músculo liso en corte transversal. Acuérdense, la mucosa está compuesta por el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa, que en este caso en el esófago es solamente longitudinal. La mucosa, la muscular de la mucosa tiene orientación longitudinal. Seguimos saliendo un poquito para afuera del órgano. Uy, perdón. Ahí está. Salimos un poco del órgano y nos encontramos con más tejido conectivo. Que esto, fíjense el desorden que tiene. Esto es bastante acidófilo. Cualquiera me podrá decir esto es músculo, pero fíjense el desorden que hay acá. Este desorden no es propio de músculo. Esto es tejido conectivo, colágeno denso, no modelado. Fíjense cantidad de acá, vasos sanguíneos. Puede haber fibrocitos, fibroblastos, hay de todo por acá. Pero esto es tejido conectivo, colágeno denso. Vamos a ir un poquito más lejos y les muestro. Esto forma parte de la submucosa, ¿está bien? Acá en este borde se terminó la mucosa. Y acá empieza, de acá es todo submucosa. Todo esto es submucosa. Fíjense acá como la submucosa parece que se mete, perdón, o que sale hacia la luz. Voy a sacar un poquito y van a ver cómo es la submucosa la que forma pliegues. Nosotros en gastrointestinal, cuando hablamos de pliegues, estamos hablando de formas en las que se organiza. Cuando uno dice pliegues, es forma en las que se organiza mucosa con submucosa. Fíjense que en este pliegue que yo les estoy mostrando acá, en este pliegue que invade la luz, tenemos mucosa, fíjense en la mucosa, pero fíjense que tiene un eje de submucosa. Acuérdense, los pliegues siempre están conformados por mucosa y submucosa, distinto de lo que después vamos a ver, que son vellosidades que son solamente de la mucosa, son simplemente rulos, o no sé cómo decirlo, no encuentro la palabra, pero es como son como, ¿cómo decirles? Es como evaginaciones. Fíjense que acá tenemos la luz y fíjense que esto es como una evaginación del órgano hacia la luz. Bueno, como esta evaginación está formada por mucosa y submucosa, tiene un eje de submucosa, esto se llama pliegue. Pero después vamos a ver en Yeyuno que encontramos también vellosidades, que las vellosidades son evaginaciones pero solamente de la mucosa. ¿Está bien? Miramos la submucosa, acuérdense que para nosotros categorizar una submucosa teníamos que encontrar cosas que le den sentido. O sea, uno no puede estar nombrando submucosa cuando la estructura esa, ese tejido conectivo, no tiene nada. En este caso, la submucosa lo que forma es diversas glándulas. Así que ahora les estoy buscando a ver una glándula de la submucosa. Bueno, como no la encuentro, voy a hacer que el programita me la muestre directamente. Acuérdense, esto es Histology Guide, es una página muy buena que sirve para ver preparados. Acá
el Histology Guide me está mostrando una glándula de la submucosa. Fíjense qué bonito, fíjense qué lindo esto, porque tenemos la mucosa. Acá hay un poco de epitelio con una luz que está entrando en la submucosa, y acá tenemos un cúmulo que parece ser una glándula. ¿Ven? Glándula. ¿Está bien? Esta glándula, o esto vendría a ser el adenómero de estas glándulas que liberan su contenido a este conducto excretor. Esto no importa. Ustedes acuérdense que acá hay glándulas que podemos encontrar adenómeros y podemos encontrar conductos excretores en la submucosa. Los conductos excretores salen hacia las mucosas. Bueno, entonces ya les mostré la submucosa, les mostré las glándulas de la submucosa. Acuérdense, el esófago tiene glándulas en la submucosa. ¿Para qué sirven? Bueno, sirven simplemente para liberar moco por acá, que salga al epitelio y que lubriquen la luz del esófago. Todo tiene como función proteger al órgano. Bueno, pasamos la submucosa y nos encontramos con esto. Fíjense, hay un cambio rotundo en la estructura del órgano. Acá se terminó la submucosa, nos estamos yendo para afuera, para la periferia, y encontramos acá un poco de músculo. Fíjense, acá hay músculo, acá hay algunas cosas raras, y acá afuera hay más músculo. Esto es algo muy lindo, y en los preparados de la cátedra generalmente no se ve. Pero esto es un contenido que en lo teórico es muy interesante, porque el esófago, si nosotros lo dividimos en tres partes, en tres tercios digamos, el tercio proximal, que vendría a ser el tercio del esófago que está más cerca de la boca, tiene en su muscular externa dos capas de músculo estriado esquelético. El tercio medio, o sea, vendría a ser el esófago cortado bien por el medio, tiene dos capas en las que la capa de afuera está formada por estriado esquelético y la capa de adentro está formada por, o sea, esta externa por estriado esquelético y esta interna por músculo liso. Este es obviamente es un preparado de tercio medio de esófago. Entonces acá encontramos músculo estriado esquelético en la capa externa y músculo liso en la capa interna. Y el otro tercio que nos queda, que es el tercio distal, que vendría a ser el tercio que está más cerca del estómago, ese tiene dos capas de músculo liso. O sea, acá es músculo liso y acá también es músculo liso. Nos vamos a encontrar, bueno, les voy a mostrar a ver la capa esta de músculo liso. Es importante saber que nosotros tenemos dos capas de músculo liso, porque una capa siempre en el tracto gastrointestinal, la capa muscular interna, es circular al órgano, o sea, las fibras corren como abrazando al órgano, y la capa externa, las fibras corren longitudinal. Las fibras son longitudinales porque corren igual que el órgano. Y de la misma manera que, acuérdense, la muscular de la mucosa, que también tenía músculo liso en orientación longitudinal. Acá nosotros en la muscular externa tenemos músculo estriado esquelético en orientación longitudinal. Acuérdense que el estriado esquelético cambia de acuerdo al tercio del esófago del que estemos hablando, como ya les mencioné recién. Entonces ya les dije que la muscular externa tiene dos capas. Por eso esta se llama circular interna por la disposición de las fibras, y esta se llama longitudinal externa por la disposición de las fibras, por supuesto. Voy a mostrarles un poquito, a ver si encontramos, para que no piensen que les estoy mintiendo, el músculo liso. Uy, ¿qué está haciendo esto? Ven, ahí está. Quiero buscarles los abanitos que siempre hablamos. Allá está, allá hay lindos núcleos en forma de habano, clásico del tejido muscular liso. ¿Ven? Allá también, bueno. Y como nosotros al corte transversal del órgano vemos los núcleos alargados, entonces este corte, entonces eso muestra que estas células corren de manera circular al órgano. Y si nos vamos más lejos, nos vamos hacia la capa longitudinal externa. Ahora van a ver, podía girarlo con, perfecto, podía moverme con la flechita. Ven, me voy un poquito más afuera. Bueno, esto es un quilombo, pero créanme, estas capas, bueno, ahí pueden ver, fíjense, estriado esquelético, esta es una fibra muscular cortada en corte transversal. Entonces, músculo en corte longitudinal, que es longitudinal externa, músculos en
perdón, músculo en orientación longitudinal, que es la longitudinal externa, y músculo en orientación circular, que es la circular interna. Así se nombran las capas de la muscular externa. Y también encontramos entre las dos capas musculares, en todo el tracto digestivo, entre las dos capas musculares, encontramos estas estructuras que forman parte de algo que se llaman plexos. Esto se llama plexo mientérico o plexo de Auerbach. ¿Qué es lo que hace este plexo? Tiene neuronas. Fíjense, les voy a mostrar esta celulita. Es bastante fácil. Esto es obvio que es una neurona. Fíjense qué grande que es. Fíjense el ojo de búho. Más o menos el ojo de búho. Esto lo que hacen estas neuronas es controlar, lógicamente, ¿a quién van a controlar? Al músculo que tienen en los costados. Toda la capa muscular externa. Y así como hay un plexo mientérico, que es plexo nervioso, que sirve para controlar el músculo lógicamente también tenemos que tener un plexo que controle a este musculito que anda por acá, que es de la muscular de la mucosa. Así que a ver si puedo encontrar las neuronas que están acá en la submucosa. Acuérdense que el plexo de Auerbach está en la muscular externa, mientras que el plexo de Meissner, que es el plexo submucoso, aparece en la submucosa, por supuesto. Bueno, a ver si lo encuentro. Vamos, ese es tu momento. Vamos, internet. Vamos, internet. Sigo girando por la submucosa a ver si encuentro alguna neurona. Busco la neurona, busco la neurona, busco la neurona. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Me está costando. Acá hay más glándula. Justo hace un rato que no encontraba glándula. Acá tenemos más glándula. ¿Dónde está? No puedo dejar este videito sin mostrarles las neuronas del plexo de Meissner. Bueno, me parece que esta excursión es negativa. No estoy encontrando nada. No, nada por ahí. A ver por acá. A ver por acá. Bueno, yo en estos montoncitos generalmente encuentro neuronas. Voy a meter ahí, a ver, ¿qué hay? No convence. Para nada. Vamos un poquito más lejos. Vamos, che, no me falles ahora. Ok. No estoy encontrando nada. Uy, a ver ahí. Por favor, decime que... por favor. No, nada. Nada. Qué mala suerte, A ver acá. Bueno, no, me parece que no. Me parece que no encontré nada. Bueno, no importa. En otro preparado les voy a mostrar el famoso plexo de Meissner. Pero ya vieron el plexo de Auerbach. Fíjense, ahí está el plexo de Auerbach. Es bastante sencillo. Fíjense que la muscular externa se divide en las dos capas y es muy fácil reconocer dónde termina una, o esta es una, y dónde está la otra, es esta. Y en el medio se ubican estos componentes que son dependencias del plexo de Auerbach, o plexo mientérico también le dicen. Y que si ustedes entran, lógicamente encuentran neurons. Muy bien. Bueno, che, listo con lo de esófago. Este fue un experimento, así que... hay algo más que todavía tengo que mencionar. Que si bien
Acá no se ve, pero les dije que las capas son muscular, no, perdón, mucosa, submucosa, muscular externa, y por fuera los órganos tienen o una serosa o una adventicia. En este caso el esófago, acuérdense que está adherido al plano visceral del mediastino o del cuello, simplemente por tejido conectivo, no es que hay una serosa que lo separa, porque el órgano termina, hay tejido conectivo y empiezan otros órganos. Así que por eso es que tenemos adventicia. Fíjense que no hay un epitelio que divide este órgano de otras cosas. Esto está roto, lo rompieron, lo sacaron. Entonces, ven, fíjense ahí cómo está. Acá está roto el órgano, pero fíjense acá, ven que el órgano termina acá y está todo roto. No hay una membrana con lo que uno pueda extraer bien el órgano. Así que esto de acá afuera es adventicia, es tejido conectivo, mezcla de laxo con denso que lo adhiere al plano visceral que rodea el órgano, o sea, a las otras vísceras que tenemos tanto en el cuello o en el mediastino. ¿Qué más tengo que decirles? Y que obviamente la adventicia acá no la vemos porque el órgano parece que lo arrancaron, pero lo cortaron bien para que el preparado llegue solamente hasta la muscular. Bueno, eso fue todo. Este fue el primer videito, esto es como un experimento. Es mucho tiempo hablando de una sola cosa. Los próximos van a ser más cortitos. Eso fue esófago.